Hola chiques, bienvenidos a una nueva clase de dibujo 1. Ya van quedando pocas, así que pónganse el cinturón de seguridad que arrancamos. En la clase de hoy vamos a seguir trabajando con perspectivas cónicas a 1 y 2 puntos de fuga, pero vamos a trabajar las distintas alturas de los objetos con respecto a la línea de horizonte. Empecemos. Nosotros, hasta ahora, venimos trabajando con objetos que estaban apoyados en el piso y quedaban siempre por debajo de la línea de horizonte. Pero ¿qué pasa cuando los objetos están a la misma altura de la línea de horizonte? Y si están más arriba, acá la tenemos a Miranda, nuestra modelo visual. En este caso, Miranda está parada frente a 3 cubos. Uno está apoyado en el piso, el otro está flotando a la altura de la línea de horizonte y el tercero está por arriba de la línea de horizonte. Los 3 cubos son iguales en forma y tamaño. Lo que cambia es la posición de cada cubo con respecto al observador y, por lo tanto, a la línea de horizonte. Del cubo 1, que está apoyado en el piso, vamos a ver la cara frontal y la cara de arriba. Del cubo 2, como coincide justo con la línea de horizonte, vamos a ver solo la cara frontal, ya que las fugas y la deformación del mismo escorzo del objeto me van a impedir ver su parte trasera. Del cubo 3, ese que está flotando por arriba de la línea de horizonte, solo vamos a ver la cara frontal y la base. Esta es la característica típica de los sistemas de representación cónicos. La posición de los objetos en el espacio y su relación con la línea de horizonte y el punto de fuga determinan cómo se van a ver. Acá la tenemos a Miranda parada delante de una serie de 5 planos cuadrados suspendidos horizontalmente. Vamos a correr la Miranda para ver mejor. Entonces, tenemos estos 5 planos horizontales. Los 5 son iguales, cuadrados. Si se fijan, a medida de que los planos se van acercando a la línea de horizonte, se van sesgando, es decir, que se van haciendo más chicos y más deformados. Si se fijan en el plano del medio, ese que está casi tocando la línea de horizonte, lo percibimos casi como una línea. De plano tiene poco y cuesta reconocerlo como tal. Ahora, veamos este mismo modelo, pero con monedas para que se vean cómo varían las formas. Acá tenemos 5 monedas gigantes. Fíjense que las que están debajo de la línea de horizonte se les ve la cara de arriba, mientras las que están por sobre la línea de horizonte vamos a ver las caras de abajo. Y la moneda que quedó exactamente sobre la línea de horizonte, solo vemos el grosor de la moneda, pero no vemos ni el plano de arriba ni el plano de abajo. Algo similar pasa con los planos verticales. Acá tenemos una serie de planos verticales que están flotando a la altura de la línea de horizonte. Como pueden ver, a medida de que los planos se acercan hacia el centro del punto de fuga, cada vez se ven más sesgados, algo similar de lo que sucedía en el ejemplo anterior. Si usamos de nuevo el ejemplo de las monedas, volvemos a ver el mismo fenómeno. Fíjense que acá, cuando el objeto queda paralelo al punto de fuga, solo se va a ver el canto, mientras que cuanto más se aleja del punto de fuga, menos deformado vamos a ver los planos, y lo mismo corre para las elipses. Entonces podemos decir que mientras los objetos más se alejan de la línea de horizonte y más se alejan del punto de fuga, menos deformados están. Mientras más cerca de la línea de horizonte y más cerca del punto de fuga, más sesgados van a estar. Bueno, vamos a empezar con los ejercicios de esta clase. Acá tenemos las plantas y las vistas. Vamos a trabajar con 3 cubos a distintas alturas. Recuerden que para trabajar con cónica van a tener que rebatir la planta. Para ello la van a tomar y la van a despejar verticalmente. Empecemos con un punto de fuga. Primero vamos a armar el plano de cuadro como ustedes ya saben. Una vez que tienen trazadas la línea de tierra, la línea de altura y la línea de horizonte, van a colocar la planta rebatida y van a trazar el punto de fuga elevando una vertical desde el punto de vista del observador. Van a trazar la distancia contando los módulos desde el punto de fuga hacia la derecha. Van a proyectar todos los módulos desde la planta hacia el punto de fuga y van a trazar la diagonal de la distancia para establecer la profundidad de cada módulo. Una vez resuelta la planta fugada, van a marcar los elementos en planta.
Luego vamos a empezar a trazar los cubos. Vamos a empezar con el amarillo de abajo. Fugamos la altura y elevamos las verticales desde los vértices hasta que crucen con la altura fugada. Luego proyectamos esa altura verticalmente hasta el centro de la planta. Elevamos los dos vértices que faltan hasta que se crucen con la altura y armamos el cubo. Para trazar el cubo rojo, el que está en el medio, primero vamos a marcar en la línea H la altura donde empieza el cubo y donde termina, y la vamos a fugar hacia el punto de fuga. Como este cubo está en primer plano, vamos a tirar desde la línea de altura dos líneas horizontales para armar la cara frontal, y vamos a elevar dos verticales, una desde cada vértice de adelante, hasta que crucen la altura que trazamos recién. Luego vamos a proyectar el vértice de atrás hacia el lateral de la planta y elevarlo verticalmente hasta que corte con las alturas que fugamos antes. Proyectamos la altura horizontalmente sobre la planta y tomamos cada vértice de la cara frontal del cubo y lo proyectamos hacia el punto de fuga. El corte entre la altura que trazamos y los vértices que fugamos hacia el punto de fuga nos va a dar la cara de atrás y cada uno de los vértices del cubo. Ahora vamos a trazar el cubo azul. Para ello vamos a marcar la altura donde comienza y termina el cubo y la vamos a proyectar hacia el punto de fuga. Vamos a elevar verticalmente los vértices hasta que corten con la altura fugada. En este caso, como el cubo azul está arriba del amarillo, van a coincidir las líneas. Luego vamos a proyectar la altura horizontalmente sobre la planta. Elevamos verticalmente los vértices hasta que corten con la altura. Tomamos el vértice del plano de adelante y lo fugamos hacia el punto de fuga. Hacemos lo mismo con el vértice de abajo. Marcamos los planos y valorizamos el objeto. Y voilà, ya tenemos los tres cubos resueltos. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Recuerden trabajar con líneas auxiliares, finitas, valoricen los objetos, las caras que se ven, y utilicen línea punteada o auxiliar para la transparencia. No borren ninguna línea guía, ya que esa es la única manera que tenemos de corregirles virtualmente y mediante fotografías. Para empezar a trabajar con cónica a dos puntos de fuga, vamos a empezar por analizar los datos. Son tres cubos a distintas alturas y el punto de vista del observador está situado en una esquina. Como para trabajar con cónicas tenemos que trabajar con una planta rebatida, vamos a tomar la planta de los datos y la vamos a espejar verticalmente. Vamos a empezar armando el plano de cuadro, trazando la línea de tierra y la línea vertical de altura. Y vamos a ubicar la planta rebatida con el punto de vista del observador sobre el punto cero. Como pueden ver en los datos, tenemos una angulación de 30-60. Eso significa que es una angulación asimétrica y que del lado izquierdo la planta va a tener 30 grados con relación a la línea de tierra y del lado derecho 60. Para acomodar la planta correctamente, vamos a apoyar la escuadra sobre la línea de tierra con el ángulo de 30 y vamos a alinear la planta. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo con el ángulo de 60. Trazamos la línea de horizonte y la distancia sobre la línea de altura. Y proyectamos los ángulos desde la planta hacia el punto de distancia para trazar los puntos de fuga. A la derecha va a quedar un ángulo de 60 grados con respecto al punto de distancia y a la izquierda uno de 30. Marcamos los puntos de fuga. El siguiente paso es ubicar los puntos medidores, proyectando los segmentos que van desde el punto de fuga a la distancia sobre la línea de horizonte. Fugar el borde de la planta y proyectar los módulos desde la línea de tierra hacia el punto medidor opuesto. Fugar la modulación obtenida en el paso anterior. Delimitar la planta fugada y marcar los objetos en planta. Vamos a trazar la altura del cubo amarillo y el azul y la proyectamos hacia el punto de fuga 1.
Como ambos cubos están alineados, vamos a utilizar las mismas líneas verticales para construirlos. Elevamos verticales desde el borde de la planta hacia la altura y los cortes los proyectamos hacia el punto de fuga 2. Elevamos las verticales de atrás y cuando cortan con la altura, las fugamos hacia el punto de fuga 1. Trazamos los cubos y valorizamos la figura. Para trazar el cubo rojo, vamos a marcar la altura de donde empieza el cubo y la vamos a proyectar hacia el punto de fuga 2. Elevamos verticales desde la planta y cuando cortan con la altura, las proyectamos al punto de fuga 1. Marcamos la altura de donde termina el cubo y la proyectamos hacia el punto de fuga 2. Elevamos verticales y fugamos la altura hacia el punto de fuga opuesto. Elevamos las verticales de atrás hasta que corten con la altura fugada. Para terminar, trazamos el cubo y valorizamos la figura. No era tan difícil, ¿vieron? Recuerden valorizar las figuras definiendo qué es lo que se ve en primer plano y qué es transparencia. También recuerden no borrar las líneas auxiliares. Bueno, chiques, hasta acá llegó la clase de hoy. Esperamos que puedan hacer los ejercicios sin mayores problemas y si tienen alguna duda pueden consultar con sus docentes en las comisiones de Classroom. Nosotros nos vemos en una próxima clase. Les mandamos un codazo grande y que la fuerza los acompañe. This is the way.